Desde que yo era niña tuve un sueño. Ya siendo mayor de edad, quería entrar a trabajar a esa tienda de muebles y ropa que estaba en el centro de la ciudad. Es el lugar en el que la gente puede comprar mercancía a crédito para después pagar en abonos mensuales. Cuando iba con mis padres a comprar a esa tienda, me quedaba admirando a las empleadas. Me encantaba verlas con su uniforme de blusa amarilla y pantalón azul marino. Recuerdo que ahí mismo nuestros papás nos compraban ropa a mi hermano Pablo y a mí. Aun siendo menor que yo, era muy inteligente. Recuerdo jugar con él cuando llegábamos de la escuela. En cuanto botábamos nuestras mochilas en la sala, comenzábamos a sacar los perfumes de mi madre, algunos zapatos de papá, y colocábamos todo encima de la mesa de centro. En ocasiones, él era el cliente y yo hacía el papel de la vendedora. Dígame, señor, ¿le puedo ayudar en algo? Tal vez le interese uno de estos perfumes. Présteme su mano. Le voy a dar una muestra gratis. Si supieran la cantidad de corajes que hacíamos pasar a nuestros padres. A mamá le molestaba tanto que nosotros nos gastáramos sus perfumes, nada más en estar jugando. Otra vez ustedes con lo mismo. Ya dejen ahí, por favor. Ándale, Pablo, métete a bañar. Hueles horrible. Vienes de hacer deportes en la escuela y así te bañas en perfume. Y tú, Cecilia, ni siquiera porque eres la mayor, le pones el ejemplo. Recuerdo ponerme muy triste cada que ella me regañaba. Eso para mí no era un simple juego. De verdad era un deseo que tenía. Entiendo que hay pequeños que quieren ser doctores cuando sean grandes. Otros más quieren ser arquitectos o policías. Yo tenía aspiraciones más modestas, pero al final era un oficio honesto. Pasó el tiempo. Pablo y yo crecimos. Un día nos dimos cuenta de que mamá algo nos estaba ocultando. Notábamos que mientras hacía los quehaceres de la casa, comenzaba a caminar más lento. Se cansaba demasiado rápido, como si le faltara el oxígeno. Mi papá la llevó al médico y, después de algunos estudios, determinaron que tenía un cáncer avanzado. Esa maldita enfermedad silenciosa no le había dado síntomas anteriormente. Para cuando le fue diagnosticado, era demasiado tarde. En su caso, la medicina en poco pudo ayudarle. Por el contrario, lo único que se consiguió fue prolongar su agonía. Qué ironía, toda la vida pidiéndole a mi padre que dejara de fumar, rogándole que lo hiciera por su salud. Le decía que pensara en nosotros, que no quería que él enfermara por culpa de ese maldito vicio, y miren quién se vino a enfermar. Eran otros tiempos. Él solía encender sus cigarrillos dentro de la casa. Todo mundo lo hacía. En esos tiempos la sociedad no sabía el daño que se causaba. Con el sufrimiento de esa pena y la culpa que lo aquejaba, papá se refugió en el alcohol. Si bien él toda su vida había tomado, de vez en cuando solamente, en esta ocasión lo tomó como un escape de la realidad. Algunos dicen que ella se lo llevó. Nosotros que lo vimos más de cerca, sabemos que más bien fue la culpa que sentía lo que lo fue hundiendo más y más, hasta que ocurrió lo inevitable. Su cuerpo no resistió. Nadie nunca sería capaz de resistir tanto consumo. Fue de esta manera que, siendo aún muy jóvenes, Pablo y yo tuvimos un cambio radical en nuestras vidas. Yo para ese entonces, aún siendo menor de edad, tenía un novio que me iba a visitar de vez en cuando a la casa. Lo conocí en la calle. Yo me refugié en mi relación con él
y ahora entiendo que inconscientemente apresuré todo. No era momento para vivir juntos. Ninguno tenía la edad ni la madurez. Al poco tiempo quedé embarazada de Miguel, pero esa relación desde el inicio estuvo condenada al fracaso. Solamente hubo algo que encontré en esa casa, que al principio me desconcertó. Ahí me di cuenta de que él y su familia eran devotos de la Flaquita, de la Santa Muerte. Ellos eran personas católicas, pero aún así le tenían un altar a la Niña Blanca. Cada que tenían algún problema por la culpa de Miguel, ellos le encendían un puro en su altar o le servían un caballito de tequila. A ellos parecía irles muy bien, pero yo no me acostumbraba a ese cambio de vida tan radical. Fue hasta una noche en la que me encontraba sola en esa casa. Ahí no se encontraban ni Miguel ni sus padres. Quién sabe a dónde se habían ido. Era común que me dejaran sola. Parecía que yo no les importaba, mucho menos mi bebé. Entonces la miré en su altar, toda vestida de blanco, con un vestido que parecía de novia. Entonces me acerqué con mi bebé en brazos. Mírame aquí sin nadie con quien hablar. Y ahora, estando frente a ti, he visto que esta familia te tiene mucha devoción. Y quiero decirte que hoy me encuentro desesperada. No sé si continuar con Miguel. He visto que ellos te piden cosas que yo normalmente no te pediría. Pero ahorita no sé qué más hacer. Mi hijo no tiene ni comida. Parece que a esta familia no le importa. Para ese momento, había durado aproximadamente 2 años viviendo con él en casa de sus padres. Cuántas humillaciones y qué carencias tuve que soportar. Desde que mis papás se nos adelantaron a otra vida mejor, mi hermano demostró más fortaleza que yo. Siempre fue más maduro, más seguro de sí mismo. Así que siendo aún menor, trabajaba de una cosa y de otra como ayudante, al menos para mantenerse a él mismo, ya que yo, ni aun siendo la mayor, pude jamás ayudarlo. Al día siguiente, como si la Flaquita me hubiera concedido el favor, las cosas comenzaron a cambiar en todo mi entorno. Pablo fue a visitarme y me dio la noticia. Oye, hermana, ya estás muy flaca, pues que no comes. Y mira, mi sobrino también está todo flaco. Qué bueno que viniste a verme, Pablo. Necesitaba platicar con alguien. Te juro que ya no soporto más a Miguel. Es un flojo bueno para nada. Hay días en que ni para la leche del bebé tenemos, y ni siquiera se esfuerza por conseguir un trabajo. Y mis suegros solo me ayudan cuando se les da la gana. Pero ni siquiera lo hacen de buena manera. Cada que nos apoyan con algo, es una humillación tras otra. Ya me lo imaginaba, Cecilia. Por eso vine a verte. Mira, te traigo estos pañales para mi sobrino. Y toma este dinero. Estoy seguro que de algo te ha de servir. Además vine a verte porque tengo que platicarte algo. ¿Recuerdas que cuando éramos niños nos gustaba jugar mucho a vender cosas en la tienda departamental del centro? Pues adivina qué, ya estoy trabajando ahí. No gano mucho, pero al menos ya tengo mis prestaciones. Espero en un tiempo poder tener mi propia casa. Es un trabajo seguro. Ellos nos capacitan muy bien para tener mejores ventas. Anímate, Cecilia. Adivina qué me dijeron, que van a inaugurar una sucursal nueva en la plaza. Esta te queda más cerca, por si quieres meterte a trabajar ahí. De verdad qué buena noticia, Pablo. Sí me dan ganas porque, si sigo así, nunca voy a poder irme de aquí. Te juro que ya no aguanto a esta gente. Tienen muy malas costumbres. Pues sufres porque quieres, hermana. Tú no estás para aguantar fregaderas.
Anímate, y si no te apoyan tus suegros para cuidar a mi sobrino, pues lo metes a una guardería. Esa misma noche hablé con Miguel. Fui muy franca con él. Le solté toda la sopa de cómo me sentía y también le dije lo que había decidido. No fue fácil, pues para no perder la costumbre, el sinvergüenza inmaduro venía de la calle de perder el tiempo con sus amigos. Era obvio que había estado emborrachándose. Olía mucho a cerveza. Otra vez tomaste, ¿verdad? ¿Y cómo lo haces si ni siquiera trabajas? ¿De dónde sacas el dinero? No te enojes, Cecilia. Solo tomé un poco. Los muchachos me invitaron unas cheves. Y tú no sabes decir que no, ¿verdad? Pero mira, está bien. Sé que tú no vas a cambiar. Por eso ya tomé la decisión de meterme a trabajar. Si a ti no te interesa que nuestro hijo esté al menos bien alimentado, a mí sí. Si no fuera porque ahorita Pablo me trajo unos pañales, no tendría ni para cambiárselo al pobre. A Miguel ni le importó lo que le dije. Pues claro, para él mucho mejor. Yo creo que hasta le quité un gran peso de encima. Así no tenía que esforzarse por trabajar. Lo único que hizo fue hablar con sus papás para que nos cuidaran al nene. Al menos a él ya lo empezaban a querer un poco. Y cómo no, si tenía la misma cara de su hijo. Al día siguiente, muy temprano, acudí a la nueva plaza. Fui a dejar mi solicitud de empleo. Ahí estaba. Era la nueva tienda de Roppel, igual que la tienda del centro, pero esta era mucho más moderna. Tuve suerte en ingresar porque la tienda ya estaba lista para inaugurarse. Para cuando pasó una semana, yo ya estaba trabajando ahí. De inmediato sentí el alivio en mi estómago y en mi bolsillo sobre todo. Cuando recibí mi primer sueldo, Miguel también estaba muy feliz. No sé si fue inseguridad o qué despertó en él, pero al poco tiempo, él también consiguió un buen empleo, esta vez de planta en una fábrica. Al parecer, la flaquita seguía haciéndome el favor. Una tarde me reuní con mi hermano Pablo. Yo le tenía mucho agradecimiento por impulsarme a buscar ese trabajo. No sé qué hubiera hecho si no hubiera sido ese día a visitarme, Pablo. Muchas gracias. Nada que agradecer, hermana. Y dime, ¿cómo te va en la nueva tienda? Pues a mí me va muy bien. Tuve suerte de que mi gerente fuera mujer. Creo que eso me está haciendo las cosas más llevaderas. ¿Y a ti? ¿Qué tal te ha ido, Pablo? Uy, si te contara. Acaban de cambiar a nuestro jefe, y este tiene unas ideas bien extrañas. Ahora quiere que abramos un turno de la noche para surtir y acomodar la mercancía. Además, se le ocurrió la grandísima idea de hacer un inventario a estas alturas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar el cambio nocturno? Pues creo que no va a ser opcional. No me va a quedar de otra. Pero pues al final es trabajo. Y tú sabes que para esas cosas yo no me rajo. Con esa idea me fui. Me despedí de mi hermano con un fuerte abrazo. Sin embargo, me dejó rebotando esa idea en mi cabeza. Ahora solamente esperaba que en la nueva sucursal no tuviéramos que hacer eso. Si nos lo hubieran impuesto de igual manera que a Pablo, tal vez ya no habría continuado trabajando ahí. Tardé algunos días para darme cuenta de que estaba haciendo realidad aquel sueño de mi niñez. Tantas cosas malas que me habían pasado en los últimos años, que me fui olvidando poco a poco de lo que yo quería cuando era aún niña. Pero después aterrizaba en la realidad y me daba cuenta de que si algo me había hecho continuar y no rendirme, eran dos personas muy importantes para mí: Pablo, mi hermano, y mi bebé. Si no hubiera sido por ellos,
Tal vez hasta me hubiera rendido. Pasaron un par de días, y esa noche yo le preparé la tina a mi bebé para darle un baño antes de dormir. Miguel regresó tarde de trabajar. Todo apuntaba a que mi vida por fin estaba tomando un mejor rumbo. Después de tanto tiempo de penas y preocupaciones, por fin algo de paz en mi vida. Después de darle un biberón al niño, se quedó dormido como un angelito. Miguel y yo nos preparamos para dormir, pero algo me tenía inquieta, como si tuviera un hueco en el estómago, algo como un mal presentimiento. Finalmente el cansancio me venció. Tal vez habría dormido un par de horas cuando, entre sueños, escuché mi teléfono que sonaba. Finalmente me despertó. No era un sueño. Miré la pantalla llena de brillo en medio de la absoluta oscuridad. Era Pablo. Un gran pánico me invadió. Contesté de inmediato mientras salía de la habitación para no despertar a Miguel ni al bebé. Contesté casi susurrando. Buenas noches, hermano. ¿Todo bien? En cuanto comencé a escuchar, había mucho ruido y gritos de fondo. Su respiración agitada y pude notar que quería hablarme, pero su nerviosismo y su desesperación le impedían pronunciar palabra alguna. Así estuvo por unos segundos en los que yo solo escuchaba lamentos al fondo. Entonces comenzó a hablar. Ya fue, hermana. Creo que aquí se acaba todo. Solo hablé para decirte que te amo. Cuida mucho a mi sobrino. Yo creo que esta es mi despedida. No digas eso, Pablo. ¿Qué está pasando? Tranquilízate. Ay, hermana, hay fuego por todos lados. Esto se está incendiando y no tenemos manera de salir. Ya fue, hermana. Ya fue. No digas eso. Llamen a los bomberos. Ya les hablamos desde hace un rato y dijeron que venían en camino. Pero no nos queda mucho tiempo. No podemos salir. Todo está bloqueado. Es imposible describir esa mezcla de impotencia con miedo y desesperación. No quería colgar la llamada con él. Quería seguir hablando, pero necesitaba llamar a emergencias. Así que le prometí que me volvería a comunicar muy pronto. Me vestí tan rápido como pude y traté de explicarle a Miguel lo que estaba ocurriendo. Salí de inmediato a la calle a buscar un taxi mientras llamaba a emergencias. Cuando por fin me contestaron, me dijeron que ya tenían el reporte y que los bomberos se encontraban en camino. Salí a una avenida y tomé el primer taxi que miré libre. Iba hecha una bola de nervios. Le pedí al conductor que manejara lo más rápido posible, que mi hermano estaba en Roppel en el centro y que la sucursal estaba en llamas. Le hablé por teléfono a mi hermano y aunque la llamada fue contestada, no volví a escuchar su voz. Me di cuenta de que se esforzaba por tratar de decirme algo, pero en lugar de palabras, lo único que podía escuchar era gente tosiendo y gritando de dolor. Era tanta la desesperación que se percibía a través de la bocina. Cuando el taxi se iba aproximando a la zona del terrible siniestro, hubo un momento en que la calle estaba cerrada por vehículos de la policía y de bomberos. Me bajé corriendo y traté de cruzar la valla, esa que habían colocado por seguridad, pero no me permitieron el paso. Yo gritaba desesperadamente: Mi hermano está ahí adentro. Hay varias personas atrapadas. Entre gritos de otras personas y algunas explosiones, mis palabras fueron ahogadas. El fuego tardó aproximadamente 10 horas en ser apagado por completo. Tuvieron que intervenir bomberos de otros municipios para poder controlarlo al menos. Todo ese tiempo permanecí ahí.
Nunca perdí la esperanza, aunque en el fondo la realidad me decía algo que yo no quería escuchar. No había sobrevivientes. Cuando los bomberos por fin lograron entrar al edificio, este estaba totalmente destruido. Ya tenían confirmado que ahí dentro había gente trabajando. Al subir hasta el tercer piso, los bomberos pudieron entrar a una pequeña bodega. Las llamas no dejaron ni un rincón a salvo. Ahí encontraron los cuerpos de 7 personas, mi hermano y 6 compañeras suyas, quienes al darse cuenta de que no tenían manera de salir, buscaron refugio en la planta más alta de la tienda, con la esperanza de que esto les diera tiempo a los bomberos para rescatarlos. No contaban con que las tareas de rescate iban a ser imposibles, debido a que las cortinas de acceso estaban completamente aseguradas. Así es, todas las salidas o entradas estaban completamente bloqueadas. Los trabajadores habían sido encerrados. Yo estaba destrozada por dentro. No quería ni imaginar el dolor y la desesperación que mi hermano y sus compañeras habían sentido al estar en esa situación. Según supe, la mayor parte de las compañeras que estaban ahí encerradas estuvieron prácticamente despidiéndose de sus familias por teléfono. Todos, al igual que yo, estaban desesperados por querer ayudar a los bomberos. Durante las investigaciones se determinó que el lugar no contaba con todas las medidas de seguridad requeridas para operar. No había registro de simulacros. Las salidas de emergencia estaban cerradas con la intención de que los trabajadores no pudieran extraer mercancía. Así es, a la empresa o a sus representantes no les interesaba en lo mínimo salvaguardar la integridad de los trabajadores. Cuidaban más a las cosas materiales que al capital humano. Después de unos días de asueto, en los cuales el luto que yo llevaba conmigo no pudo ser sanado, yo tuve que regresar a trabajar. Lejos de sentir mejor mis heridas, quería saber más. Trataba de entender qué era aquello que había ocurrido y cómo había empezado todo. Saber qué había sentido mi hermano. Pablo era soltero. No tenía novia ni hijos. Desafortunadamente, no en todos los casos de las víctimas fue así. Hubieron mujeres que perdieron la vida en ese incendio, quienes dejaron a sus hijos huérfanos. La empresa indemnizó a sus familias, pero el principal responsable estaba suelto. Esa persona que, con tal de no contratar a más gente, decidió que sería buena idea que trabajaran de noche, pero como no quería tampoco contratar a un responsable, tomó la decisión, para no tener pérdidas económicas en esa sucursal, de dejarlos encerrados, sin importar lo que les pudiera ocurrir. Todo por ahorrar unos pesos al patrón. Después de eso, supe que mucha gente se quedó sin trabajo. Apenas unos cuantos empleados fueron reubicados en la nueva sucursal. Es a donde trabajaba yo. Según nuestros jefes, esto solo sería durante algún tiempo, mientras se reconstruía una nueva tienda, no en el mismo lugar, pero esta se encontraría cerca de la antigua sucursal del centro. Las autoridades determinaron que la causa del percance había sido la falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, debido a que el lugar era muy antiguo, muy viejo. Después de todo lo que ocurrió, no hubo ningún responsable detenido. Yo estoy segura de que todo se arregló por debajo del agua, con sobornos y más cosas. Al final de cuentas, el dinero es el que viene mandando ahí. A las familias de las compañeras de Pablo
se les iba a indemnizar económicamente, siempre y cuando ellos dependieran directamente de las víctimas. Pasaron unas semanas en las cuales yo ni siquiera podía concentrarme. Solo pensaba en mi hermano. De un momento a otro, nos informaron que tendríamos un nuevo jefe. Era él, el licenciado Domínguez, el mismo que había tomado la decisión que aquella noche las víctimas trabajaran a puerta cerrada. Yo no lo podía creer. Estaba tan triste por lo de mi hermano. Y ahora esto, el estar trabajando en la empresa que siempre había soñado, se había convertido en una pesadilla. Mira que trabajar al lado de ese asesino. Ese hombre se paseaba como si nada hubiera ocurrido. Cualquiera que no lo conociera pensaría que era una persona con la conciencia limpia. Incluso se le notaba siempre sonriendo y feliz. Yo personalmente lo sentía como una burla. ¿Cómo alguien puede estar así de tranquilo después de haber provocado lo que él hizo? La justicia nunca llegó por medio de la ley. Yo no me podía quedar así. Era mucho el rencor que tenía para ese hombre. Si tan solo él se hubiera acercado conmigo para decir que lo sentía. Si siquiera en algún momento él me hubiera dicho que se sentía mal, mostrándome un poquito de tristeza o al menos empatía, las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez yo lo habría perdonado, pero así no. Así que decidí tomar justicia de alguna manera. Me acordé de la flaquita, de que ya antes me había ayudado. Así que esa noche, al llegar a casa, me acerqué a su altar y le pedí un favor. Niña, no lo quiero tener a mi vista. Ese hombre fue el principal culpable de que todo hubiera salido mal esa noche. Tantos años trabajando ahí, y no fue bueno para asegurar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Y para colmo, mira que encerrarlos a mi hermano y a las pobres de sus compañeras. Ese hombre no tiene escrúpulos. Ahora ni siquiera muestra remordimiento. Esa persona necesita pagar por lo que hizo. Después de mi plegaria, procedí a dejarle un vaso lleno con tequila y me fui a dormir. Pasaron un par de días. Yo seguía muy triste y a la vez enojada, porque ese patán se seguía paseando a sus anchas por la tienda, sin siquiera hacer nada. Todos sabíamos que además de ser un hombre avaro y muy bueno para nada, era flojo. No le gustaba subir y bajar por las escaleras. Siempre lo mirábamos esperando el elevador que usaban los clientes. Esa tarde, ya casi por cerrar, nos informaron que el elevador estaría fuera de uso por cuestiones de mantenimiento. Entonces, los que necesitábamos subir y bajar, lo hacíamos por las escaleras. Eso era muy común cada mes, ya que en esa sucursal, al menos el elevador que usaban los clientes sí tenía el mantenimiento adecuado. Se corría el rumor de que al desgraciado del licenciado Domínguez no le gustaba cansarse subiendo y bajando esas escaleras, y cuando el elevador destinado para los clientes no se podía utilizar, el muy flojo se montaba en el elevador de poleas que normalmente se utilizaba solo para subir y bajar cosas del almacén. Este no contaba con las medidas de seguridad para ser usado por personas. Justo antes de cerrar, se escucharon gritos en la tienda, gente corriendo de un lado para otro sin saber qué hacer. Entonces me acerqué a la bodega para ver de qué se trataba todo ese alboroto. Fue entonces cuando lo miré. Era una escena grotesca en el elevador. Había vísceras en todo el piso. Nadie fue testigo, pero sucede que, para evitar la fatiga, el muy sinvergüenza
había intentado activar el elevador para bajar. El punto es que este solamente se puede utilizar desde la parte de afuera. Ya después pudimos ver el video de seguridad. En este se podía apreciar que el estúpido presionó el botón para alcanzar a entrar antes de que las puertas se cerraran. Entonces resbaló, quedando acostado entre el piso del elevador y la planta alta. La plataforma empezó a bajar y él no pudo salir ni entrar, así que su cuerpo fue partido en dos a la altura de la cintura, quedando sus vísceras esparcidas entre el primer y el segundo piso. Ahí mismo falleció. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que se trataba del favor que me había hecho la flaquita. Ella había comprendido el dolor que yo había estado pasando por la culpa de ese maldito. Así que, como muestra de agradecimiento, le llevé una botella de tequila y desde ese entonces no le falta un puro en su altar. Después de ese día, yo seguí trabajando en ese lugar durante un tiempo. Ahora mismo estoy por tener a mi segundo bebé. Va a ser un varoncito. Se va a llamar Pablo, en honor a su tío. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita. Déjame por favor tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de terror reales.